entrenamos con Lo de un hoy va a doctor que ser se llamaba Ismael. básicamente líneas Ismael de había campo sido magnético. miembro del equipo nacional de boxeo Ese va a ser de el, Cuba. Si mal no recuerdo, ¿cómo se llama? Esa va a quiero ser déjame nuestra si base. Ismael ve este video y te estoy poniendo Eso por va a ser lo encima que del nos interesa de aquí perfecto en audio. adelante. Entonces, eso vamos a colocar acá. Entonces aquí le vamos a colocar líneas de campo, líneas de campo magnético. Bueno, primero antes que nada tenemos que ingresar a lo que son, bueno, o sea, el objetivo aquí tendría que ser visualizar de forma empírica, o sea, de forma intuitiva, qué son las líneas de campo magnético, o sea, cómo es que se crean, de dónde salen, la orientación que tienen, o sea, la naturaleza misma del campo magnético como tal. O sea, ese va a ser el objetivo de ahora. Y pues por ende tendríamos que poder cuantificar, ¿no? O sea, una cosa es la cualidad que tenga y otra cosa es la, digamos, la cantidad que existe, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Bueno, en el caso, bueno, para el caso tenemos lo que son los materiales magnéticos. O sea, tenemos tres tipos de material. En estos casos, ferromagnéticos son lo que nos interesa. Los ferromagnéticos son materiales básicamente hierro, ¿no? Básicamente son materiales que tienen como que esa base de hierro. Pero, todos conocemos lo que son los imanes y demás cosas. Pero estos materiales tienen alineados su estructura interna, o sea, una estructura cristalina, y están lo suficientemente aislados como para que la suma de los momentos magnéticos que tienen, a ver, vamos a ilustrar un poco. Nosotros sabemos de que por estructura atómica, aquí van a estar los protones y los neutrones, como hay en el núcleo, y por aquí afuera vamos a tener los electrones girando. Ahora, pues, nosotros podemos intuir que por el solo hecho de que esté girando, se libera cierto tipo de energía, obviamente muy pequeña debido a que son partículas elementales. Entonces, solo por ese hecho ya sabemos de que cada átomo tendría una cierta cantidad de energía que la hace girar. O sea, porque obviamente este electrón se mueve. Si una partícula se mueve, hay energía. Es un principio básico, o sea, muy intuitivo. Entonces, como se está moviendo y está girando, aparece una magnitud que se llama momento polar magnético. Bueno, la verdad que eso, digamos, adentrarse mucho en estructura atómica, que no es el objetivo al final. Pero lo que nos interesa es que, digamos, si nosotros los agrupamos en estructuras, digamos, pongámoslo en un cuadrado, estructuras cristalinas, digamos que el momento polar, que obviamente va a ser un vector, está, digamos, del primer átomo, lo vamos a colocar así, del segundo átomo de esta forma, a ver, en el tercer átomo, ya ahí está. Son vectores que hacen, digamos que salen a partir del movimiento que tienen. O sea, ya hablamos de puras partículas elementales, ¿no? Ahora, este material así, que lo estamos modelando de esa forma, o sea, no es que tenga que ser así, sino que estamos hablando de que la estructura cristal se aboca más a los metales, o sea, parte de su composición interna, o sea, sus moléculas están alineadas en lo que se podría llamar celdas y esas celdas tienen sus ciertas características, en fin, tampoco nos vamos a adentrar mucho en el tema. Lo único que nos interesa es que hay estos vectores. Ahora, un origen del campo magnético no hay, como tal no hay. O sea, se sabe que existe. Ahora, el por qué existen es una pregunta que
difícilmente se puede considerar normal, no es bien subjetiva, ¿no? Cada uno tendrá pues su interpretación de eso. Y de hecho no importa, o sea, no importa de dónde salió, o sea, lo que importa es que lo podemos usar. Entonces, ¿qué sucede? Como estos son momentos polar, si nosotros a ese campo, perdón, a esta estructura, lo sumergimos dentro de un campo, lo vamos a poner con verde, y ustedes saben de que por ahí es un campo. En todo ese cuadro verde es un campo magnético. Una vez colocado dentro de ese campo magnético, nuestro material se va a alinear completamente, digamos hacia la derecha. Ahí está. Y bueno, si, si toda la estructura del cuerpo se alinea, obviamente debido a un campo magnético, si toda esa estructura se alinea, entonces los vectores, ¿qué pasan? O sea, ¿qué pasaría con estos vectores? Se podrían sumar fácilmente, ¿no? Ustedes saben de que eh, por concepto básico, pues, si yo tengo un vector así y sumo otro acá, pues, esta va a ser su resultante, ¿no? Ahora, si yo esto de acá los alineo, si yo alineo esto, me va a salir, fíjense, un vector más grande. Me va a salir un vector más grande, una resultante más grande. O sea, estamos, digamos que optimizando la suma de vectores. Y algo así ocurre acá. Entonces, una vez que se alinea y quitamos el campo ese que hace que esa estructura se alinee, el cuerpo, bueno, el cuerpo sobre el que estamos estudiando tiende a mantenerse así alineado un tiempo y luego vuelve a su posición inicial. Entonces, eh, solo se alinea si hay una fuerza que permite que se alinee. Ahora, a esa causa que hace que se alinee lo vamos a llamar campo magnético. Que sea constante, que sea variable, eso es lo de menos. O sea, que varíe en el espacio o en el tiempo, porque igual el campo magnético es un campo vectorial. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar la invarianza, o sea, que solo se mueva en perdón, que solo se mueva en el tiempo, ¿no? En el espacio que sea lo más constante posible. Eso es lo ideal. Ya vamos a ver por qué. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, estos materiales ferromagnéticos, o sea, la cuestión de todo esto es que estos materiales se alinean fácilmente, o digamos se alinean con una cantidad mínima de energía. Luego están los materiales paramagnéticos, casi no nos interesa, y los materiales diamagnéticos. Bueno, que por definición, pues ustedes ya sabrán, si estos materiales se alinean fácilmente, a este le cuesta mucho y este por último no se alinea. Ahora, los tipos de materiales ustedes los pueden averiguar fácilmente. Y de hecho, como les digo, como esto es muy intuitivo, ya sabrán de que aquí nos referimos a, digamos, a la familia de lo que es el hierro, aquí algunas aleaciones y acá digamos que a los materiales cerámicos, así de entrada. Porque como les dije, estamos hablando de esa partícula que está girando libre. Por lo general, los metales tienen esa característica que pueden transportar esa carga y por tanto hacer que se mueva. O sea, todo esto, como les digo, es simplemente una pequeña idea. Lo único que nos interesa de todo eso es que cuando nosotros le colocamos un campo magnético a un cuerpo, su momento polar se alinea, o sea, como vector, y eso hace que me dé un vector total. Y ese vector total pues va a provocar que mi cuerpo se, digamos, magnetice. Ahora, como les digo, esto es concepto básico, no hay mucho, no hay mucho donde sacar cálculos ni nada de esas cosas. Es simplemente una explicación de más o menos por qué el cuerpo se comporta como tal. A esto se le llamó, bueno, perdón,
añade un concepto llamado permeabilidad magnética. Perdón. Permeabilidad magnética. Mu sub 0. Bueno, en realidad mu sub R. No sé, esa es la idea. ¿Por qué R? Porque es relativo. Al igual que la permitividad del campo eléctrico en cargas estáticas, bueno, de hecho también se podrían asumir en cargas dinámicas. En este caso, depende del medio en donde se encuentre. Pues como les dije, fíjense acá, todo esto era un campo. Ese campo hace que se alinee y por eso es que se lo llamó campo magnético, nada más. Si revisan alguna bibliografía un poco antigua, van a aparecer dos letras, la B y la H. Como causa es lo mismo, pero como efecto es diferente, porque el uno representa una cosa y el otro representa otra, aunque técnicamente sean lo mismo, solo varíe con este parámetro, que es el medio en donde se encuentra. Disculpenme, muchachos, creo que estoy un poco... Ya, disculpen, estoy... escucho muy ronco. Bueno, lo que les decía, depende mucho del cuerpo. Y por lógica ya sabemos de que hay cuerpos de que hacen que se pueda aprovechar mejor estas condiciones. Bueno, o sea, al final de cuentas la idea es esa. Por ser, bueno, muy simple. Alguien allá atrás en el pasado se dio cuenta de que al hacer esto, si colocaba un cuerpo, si tenía por aquí un cuerpo y colocaban aquí otro, este cuerpo tenía la tendencia a acercarse. Solo por eso. O sea, de forma natural. Ahora, eso a ese cuerpo le podemos llamar magnetita, bauxita, no sé, ya dependiendo. Digamos que sea pura magnetita. Ahora, la cosa es que solamente por eso, porque presentaba esa característica de que un cuerpo se acercaba al otro. Y obviamente alguien por ahí también se dio cuenta de esto, de esa forma de alinear los vectores, y pues se atraía con mucha más fuerza, o por lo menos duraba más el efecto. Entonces, por eso es que se buscó la forma de aprovechar esto. O a alguien se le ocurrió pensar, decir, bueno, si un cuerpo se mueve hacia el otro, pues ya saben que si hay movimiento, hay cambios de velocidad, si hay cambios de velocidad, hay aceleración, si hay aceleración y hay masa, hay fuerza, por lo tanto hay energía, en fin, partimos de la mecánica clásica. Ahora, aquí en toda la separación que existe entre este cuerpo y este otro, hay algo, ¿no? Por aquí hay algo. Vamos a tratar de aislar esto. Entonces, aquí hay algo. Entonces, a ese algo se le llama la permeabilidad. O sea, ¿cuánto de campo permite que pase? Por eso les digo un concepto muy similar a la permitividad del medio, con la única diferencia de que el valor es diferente, ¿no? sé, un valor extremadamente pequeño, la permitividad de hecho es muchísimo más pequeño, creo, que estamos hablando del orden de 10 a la menos 12, en este otro caso a la menos 7, pero muy aparte de eso, los valores para la permeabilidad magnética varían mucho dependiendo solamente de los poquitos materiales que hay por ahí. O sea, de los materiales que pueden cumplir estas condiciones de forma óptima. Hay como unos 4 por ahí. El más
moderno, digamos, sería el numetal. Ahora, ¿qué materiales, digamos, no van a depender mucho de la permeabilidad del medio? Los imanes. Ahora, ¿a qué me refiero con que no van a depender mucho? Pues bueno, fíjense de que aquí nosotros alineábamos para que nuestro magnetismo sea más grande. Aquí no hay mucho. En los imanes el valor está tan definido que como les digo, esto es un concepto que ustedes ya lo pueden deducir tranquilamente. Nosotros tenemos los imanes comunes, los comerciales, hay imanes, por ejemplo, en los parlantes, ¿no? Que después, más adelante vamos a ver por qué se coloca un imán ahí. Bueno, de hecho, ¿para qué serviría? Pero la cosa es la siguiente. Aquí aparecen materiales como el neodimio y el numetal. Estos dos materiales son muy buenos, en especial porque, bueno, la capacidad que tienen para hacer pasar los campos magnéticos son mucho más elevadas. Obviamente son más caros, pero dependiendo de las aplicaciones, estos son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, el neodimio aparece en los discos duros de las computadoras y ahí tenemos imanes de neodimio. Son muy potentes. Ahora, los no metales, pues probablemente los vamos a ver en motores eléctricos especiales, ¿no? En motores muy específicos. Pero todos tienen esa característica de que pueden alinearse muy fácilmente. O sea, o están bien alineados o se pueden alinear a través de un campo. Ahora, esto, como les digo, simplemente un poco de teoría. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con los materiales que de verdad nos importan. Por ejemplo, los imanes. Imanes tenemos naturales, artificiales. Los artificiales no, lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero por ahora vamos a revisar simplemente el típico imán natural. Y bueno, la gente se dio cuenta de que mientras por un lado hacía que el cuerpo se atraiga, por el otro hacía que se repel, que lo expulse, ¿no? Entonces, aquí ya aparecieron estos otros conceptos de los polos. No es es similar al de las cargas en los signos, perdón, a lo de los signos de las cargas, pero acá no se asume nada, ¿no? O sea, no hay forma de decir este es positivo o este es negativo. Va a depender simplemente del marco de referencia en el que se encuentra. Esto es algo que estas formas que estoy haciendo ahorita son simplemente líneas que vamos a corroborar más adelante. Vamos a conseguir limaduras de hielo y demás cosas. Entonces, bueno, como les dije, las líneas de campo magnético que vamos a representar, como les dije, vamos a representar vectores. Estamos representando vectores y por lo tanto dependen exclusivamente de un sistema de referencia. Ahora, por convención general se dice que las líneas de campo en un imán van desde el polo norte hasta el polo sur. Y sería. Y otra cosa, todas las líneas que salen del norte tienen que llegar al sur. Todas. Es decir, que no hay por ahí una línea de campo suelta. ¿No? Por ejemplo, acá, en los campos de las cargas, por ejemplo. En este caso, fíjense, aquí tenemos una carga. Fíjense de que estas líneas de campo eléctrico se van, ¿no? Se van y se pierden allá en el infinito y listo, ¿no? O sea, salieron, digamos, 10 líneas y esas 10 líneas se perdieron por ahí. Aquí no ocurre eso. Acá todas las líneas se conservan. Este es un concepto que más adelante se va a analizar con las leyes de Maxwell. Entonces, esto me impide que existan polos sueltos. O sea, no podemos colocar nosotros el norte así solo y decir, bueno, que hay líneas de campo de esta forma. No podemos hacer eso. Conceptualmente está mal.
Porque si nosotros, bueno, de hecho, incluso en la práctica, de hecho esto se corrobora con práctica, ¿no? Entonces, alguien por ahí experimentó con imanes y se dio cuenta de esto. O sea, lo lógico es lo siguiente, ¿no? Aquí en las cargas eléctricas, por ejemplo, tenemos cargas aisladas, ¿no? Tenemos carga positiva, carga negativa por estructura misma, ¿no? Igual nadie sabe cómo está ahí, pero está. En los campos magnéticos ocurre algo similar, con la única diferencia de que alguien dijo, bueno, pues vamos a partirlo acá, ¿no? Vamos a tener norte a un lado, sur a un lado y vamos a poder tener esto. Y no funciona así, porque si ustedes agarran un imán y lo parten, entonces después de partirlo, ¿no? Van a quedar dos pedazos. Ahí está. Cada uno va a tener su propio, o sea, este tiene norte y sur. Entonces cada uno va a tener su propio norte y sur. Y listo. Y ese sería. Y si lo seguimos partiendo, pues vamos a llegar. Fíjense, partámoslo hasta el infinito y vamos a llegar a una estructura atómica, o sea, una partícula elemental. Y vamos a tener el mismo efecto. O sea que incluso en las partículas elementales existe ese campo, digámoslo así. Existiría ese campo y eso es lo que hace que gire y eso es lo que tiene el momento polar magnético y volvemos a lo que habíamos dicho al inicio. Así que se queda todo en lo mismo. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con nuestros imanes. Son fuentes de campo magnético, o sea, se les llamó campo magnético, ¿no? O sea, ese concepto está definido. Como les dije, el por qué nadie lo sabe. Solo se sabe para qué usar. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con nuestros imanes. Ahora, así como habíamos dicho al inicio, van a haber materiales que bajo ciertas características van a adquirir ese magnetismo, los materiales parromagnéticos, y, y la cosa es aprovecharlo. La Tierra, por ejemplo, tiene su cierta medida. Por ejemplo, estas líneas de campo magnético que están acá, que básicamente partiendo de la base que es un imán, que es lo más natural posible, estas líneas de campo magnético son medibles. Y una de las medidas, por ejemplo, es el Tesla. Y como en todas unidades de medida, pues alguien quiso darle nombre, pues también tenemos los llamados Gauss. Son unidades extremadamente pequeñas. O sea, digamos que la Tierra tiene 10 Gauss de magnetismo, o sea, como tal ya saben de que la Tierra se puede comportar como un imán, ¿no? Tenemos aquí un norte y un sur geográfico y por acá tenemos un norte magnético y un sur magnético, obviamente. Tenemos una pequeña desviación ahí. Entonces, lo mismo va a ocurrir acá. De hecho, estas líneas creo que fueron visualizadas el 2018, no me acuerdo, pero hay un experimento de eso. Perdón, hay una corroboración de esto que se veía en las ondas gravitacionales ahí en el planeta Tierra. Muy relacionado con otras fuerzas. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Por acá, por este lado también ocurre exactamente lo mismo, porque es un imán, ¿no? Se asume como un imán. Entonces, digamos que el campo magnético de la Tierra, digamos que es 10 Gauss. Bueno, de Tesla tendría que ser 10 a la menos 5 en Tesla. Entonces, es como la comparación entre Dina y Newton, una cosa así. Pero funciona por lo mismo. Solamente hay que ubicar una buena transformación. Como les digo, ese asunto no va a ser un problema para nosotros porque todo lo vamos a medir en Tesla. El Gauss es muy poco usado. Bueno, por lo menos en todo lo que llevo de magnetismo, pues poco, nada usé en Gauss. Digamos que es una unidad del sistema técnico y el sistema técnico ya casi no se usa. Bueno, entonces esa es la cosa. O tenemos los imanes que son fuentes de campos magnéticos, o sea, ya estamos hablando de lo que producen. Como tal, no hay dirección, nosotros asumimos esta dirección para poder cuantificar, ya que son vectores. Y bueno, a partir de esto aparecieron una serie de
experimentos, una serie de trabajos. Un tal Orested fue uno de los primeros que trabajó con un concepto similar a esto. O sea, ustedes saben de que ya existía la brújula desde hace mucho tiempo, que de hecho ocupaba esto de acá. Entonces, hubo un tipo que agarró y juntó un montón de brújulas y las alineó. Bueno, vamos a alinear en un plano. Digamos que unas 6 ahí. Y por acá colocó un cable. Porque como les dije, bueno, o sea, como les había dicho antes, si bien hay una forma natural de tener todo esto, pues también hay una forma artificial. Y a alguien se le ocurrió jugar con corriente eléctrica, que estaba muy de moda en esos tiempos, y bueno, obtuvo los resultados que se van a ver ahorita. Entonces, dame un segundo, ya. Hizo pasar corriente continua, obviamente. Hizo pasar corriente continua a través de un cable muy largo. Y misteriosamente las brújulas, que es la aplicación por excelencia del magnetismo, giró. No sé si se logra distinguir, pero bueno. De todas formas, esta ilustración probablemente en internet se vea mejor. Pero la cuestión es que se alinearon de esa manera. O si no, viéndolo desde arriba, tendría que verse algo así. Entonces, eso fue un resultado muy importante. Porque como lo que hay acá es una corriente eléctrica saliendo, ¿no? Es un cable con corriente eléctrica. Entonces, si las brújulas apuntan en esa dirección y se sabe que tienen que ir hacia este lugar, ay, perdón, por el mismo hecho de ser brújula, pues digamos que se les ocurrió decir que esa era la dirección de los campos magnéticos, ¿no? Porque cada flecha va a representar una brújula. Entonces dijeron, bueno, la brújula va a representar nuestro campo magnético acá. Y de esa forma es que se obtuvo, digamos, la dirección. Y ahí aplicamos algo llamado regla de la mano derecha. Entonces, perdón. Entonces, como estábamos viendo, eh, ya se le dio la dirección, ya se sabe que existen, ya se dio la dirección, ya se dio la forma de cómo medir, que es la forma de campos vectoriales. Entonces la cosa es, ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo medimos todo esto? ¿Cómo cuantificamos estas cosas? Bueno, a partir de este criterio, ¿no? A partir de este criterio, bueno, alguien dijo que si se hacía pasar corriente eléctrica a través de un cable, pues se iba a provocar campos magnéticos, porque obviamente producían algo, se producía algo, ¿no? Causaban cierto efecto. Entonces, uno de los conceptos fundamentales acá sería la regla de la mano derecha. Vamos a ponerlo así. Ya. Entonces, este vector es perpendicular a este vector es perpendicular a este otro. Y la cosa es, ¿qué vector es perpendicular con cuál? Bueno, lo primero que vamos a analizar es lo siguiente. Si un cuerpo se mueve, o sea, desde el punto de vista de la mecánica clásica, si un cuerpo se mueve, está cambiando su posición. Si cambia su posición, hay velocidad. Si cambia esa velocidad, hay aceleración. Si hay aceleración, hay fuerza. Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. Se sabe de que la corriente eléctrica no es más que la carga en movimiento, ¿no? Eso es un concepto. Ahora, si nosotros sabemos de qué es carga en movimiento, nosotros podemos cuantificar, de hecho, esa velocidad. Bueno, la forma de cómo se mide no es asunto nuestro, digamos. Hay un selector de velocidad, es un aparato que, eh, de acuerdo a los campos eléctricos que se le pongan, pues va a hacer que las fuerzas se muevan, en fin, hay un montón de cosas ahí. Pero la cuestión es que digamos que la velocidad se puede medir, es medible. Y las cargas, pues si hablamos de cargas elementales, pues también las podemos medir. Entonces,
aquí se dieron cuenta de lo siguiente. Ahí. La fuerza es perpendicular a la velocidad con la que se mueve y perpendicular al campo que se mueve. Perdón, perpendicular al campo que existe. Ambos pueden ser variables con el tiempo, pero lo ideal es que sea lo más constante posible para que los cálculos nos resulten más fácil. Por ejemplo, es fácil decir que una carga se mueve en línea recta, ¿no? Si se mueve en línea recta, entonces se mueve con dirección constante. No hay, o sea, nos referimos a que si cambiáramos la dirección, habría una aceleración de por medio, ¿no? Entonces, esta velocidad es constante. Entonces, es fácil de medir, es fácil de probar ciertas cosas. Ahora, a eso le vamos a colocar, qué sé yo, líneas de campo magnético por acá, producidos, quién sabe por qué, pero producidos. Digamos que podemos colocar un par de imanes acá, en medio. A ver, más o menos así. O sea, obviamente los imanes pueden adquirir cualquier forma. Es una cosa así, con un pequeño espacio ahí en medio. Si uno de estos es el norte y otro de estos es el sur, y nosotros amplificamos lo que tengamos acá, fíjense qué va a pasar con los campos. Vamos a tener aquí campos eléctricos, perdón, campos magnéticos casi constantes. Ahora imagínense que justo por ahí lo hacemos pasar a nuestra partícula. ¿Lo ven? Ahí. Justo por ahí lo hacemos pasar a nuestra partícula. Entonces, si tenemos el campo, tenemos hacia dónde se mueve, porque ya saben de que eso sería una medida de la velocidad, pues habría una fuerza. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que esa carga se desviaba, no seguía una línea recta como tal. Y obviamente, si una partícula cambia de dirección, es porque tiene que existir algo ahí de por medio. Si recordamos las ecuaciones de la mecánica clásica, sabemos de que en la aceleración y en especial en movimiento curvilíneo tenemos dos componentes. Digamos que una partícula se mueve a lo largo de esta curva. Esta partícula tiene dos componentes. La primera, ahora vamos a decir que se mueve en esta dirección. Esto solo es un repaso. Decimos que esta partícula, si se mueve en esta dirección, tiene dos componentes en cualquier instante. La primera sería una componente tangencial y la otra una componente normal. Y esta sería la aceleración total. ¿Qué sucede? La aceleración tangencial, pues obviamente está encargada de cambiar la magnitud del movimiento. O sea, si digamos en este punto, qué sé yo, iba a 2 metros por segundo, aquí digamos va a haber 3, aquí va a haber 4, aquí 5, qué sé yo. Pero va a cambiar la magnitud como tal. El encargado de cambiar la dirección es la componente normal, que por lo general está dirigido hacia el centro de la curvatura. Entonces, depende exclusivamente del radio que estamos midiendo, o sea, de la forma en que se mueve. Y de eso se dieron cuenta estos tipos, que la partícula se desviaba y que misteriosamente, si la velocidad era constante, la trayectoria era circular. Como era circular, como es circular, perdón, como es circular, eh, podemos nosotros aquí aplicar las ecuaciones. Digamos que acá está nuestra carga, aquí está el radio. Entonces, como es un movimiento circular, nosotros podemos aplicar las ecuaciones del movimiento circular. Pero como les dije, que la aceleración, por ejemplo, tangencial es cero, porque vamos a asumir la velocidad constante. O sea, en cada instante es la velocidad constante.
precisamente la normal, o sea, hacia este lado. La cosa es, ¿y de dónde salió todo eso? Bueno, ¿cómo se podría poner esto a prueba? O sea, ¿cómo se podría pensar en esa desviación? O sea, ¿por qué se intuyó eso si de hecho en esas épocas no había ni siquiera un buen microscopio? Porque se dieron cuenta de algo muy simple, de esto. Como les dije, se pusieron a jugar con corrientes eléctricas y con, y con imanes, y trataron de hallar una relación uno con otro. Entonces, lo que ocurrió fue muy simple, de hecho. Tenían un imán así como este, y por aquí colocaron el cable. Si ellos tenían, por ejemplo, un cable entrante, a ver, vamos a tratar de ilustrar esto un poco. Ya. Ya, a ver, lo que les decía. Imagínense que aquí estaba el cable y digamos que por acá estaban por aquí estaba el imán, así, norte y sur. Entonces aquí los campos serían, digamos que exactamente, bueno, constantes. La forma que tenga detrás de eso no nos interesa mucho, lo que nos interesa es esa pequeña abertura. Y que podemos asumir que el campo es constante y uniforme, ¿no? O sea, hablando de que la magnitud y la dirección es la misma, o sea, aproximadamente. Ahora, ¿qué va a suceder con la carga eléctrica? Vamos a colocar la corriente hacia arriba. Bueno, como saben, vuelvo a repetir, la corriente es simplemente el cambio de la carga eléctrica en el tiempo. Y eso, digamos que ocurre, podemos considerarlo de dos formas. La primera es que la carga no varía, digamos, en un volumen diferencial. Y la otra es decir, bueno, el volumen varía, pero respecto de la posición en la que se encuentra. Y es bajo ese criterio es el que estamos manejando ahora. Porque nosotros podemos asumir que, digamos, la carga eléctrica se mueve en línea recta, o sea, a través del conductor, pero en línea recta y hacia arriba. Entonces, hacia allá tendríamos nuestra velocidad. Pero ahora, o sea, ¿qué pasó cuando hicieron eso? Bueno, cuando hicieron eso se dieron cuenta de que el cable se desviaba. Va a ser un poco difícil graficar algo así. A ver, vamos a graficarlo desde arriba. Norte y sur. Desde arriba sería hacia acá. Deme un segundo, campo de los... Ya. Entonces, visto desde arriba, o sea, la corriente saliendo, eh, el campo uniforme hacia la derecha, y se dieron cuenta de que este cable se movió, o por lo menos esta parte que estaba aquí adentro, se movió hacia allá. O sea, el cable quedó de estar así a estar así. Se desvió un poco. Nada más. De eso se dieron cuenta. Entonces, a alguien se le ocurrió pensar en eso, precisamente. O sea, fíjense de que dentro de un conductor, pues la carga es muy poco probable que cambie de dirección. O sea, sí puede cambiar dentro del conductor como tal, pero eso es casi imperceptible. O sea, y casi imperceptible comparado con las velocidades con las que se mueve aquí en un cable muy largo. Entonces, digamos, las posibles variaciones de dirección que tenga dentro del conductor como tal es imperceptible. Peor si estamos hablando de un cable un poco, digamos, delgado. Entonces, es casi imperceptible. Podemos asumir que de verdad la carga eléctrica se dirige en una sola dirección.
Y si la corriente es constante, pues la velocidad de flujo va a ser constante. Ese es un criterio que ya se había dicho antes. Entonces, de ahí es que apareció esta forma de cuantificar la fuerza provocada por un campo magnético. En algunos casos se llama fuerzas de Lorentz, pero digamos que las fuerzas de Lorentz es en realidad las fuerzas eléctricas más la magnética. Así que lo vamos a escribir como simplemente fuerza magnética. Ahí está. Ya hice la ilustración hace rato. Entonces, bueno, si tengo velocidad, si tengo campo y tengo la dirección entre la velocidad y el campo, pues, es fácil de cuantificar todo esto. La forma en cómo se visualiza es a través de la regla de la mano derecha. Probablemente ustedes ya sabrán que la regla de la mano derecha funciona bastante sencillo, probablemente un poco confuso al inicio, pero por si acaso lo vamos a ilustrar de esta forma. Este de aquí es el dedo medio, este de aquí es el índice y este sería el pulgar. Queda así, ¿no? Una cosa así. Entonces, esto es velocidad, esto es campo y esto es el vector fuerza. Entonces, con eso nosotros podemos darle la dirección. O sea, fíjense que nosotros estamos ahorita tomando en cuenta que el campo existe como tal. O sea, que hay algo que ya está magnetizado. Enseguida vamos a ir a cómo magnetizar algo, ¿no? Que es lo más usual. De hecho, ahí es donde radican las aplicaciones como tal. Entonces, nosotros ya podemos cuantificar la fuerza. De hecho, se puede, ¿no? Se puede cuantificar la fuerza de acuerdo a esto. O sea, las ecuaciones de la matemática son bastante básicas en ese aspecto, ¿no? Se puede desarrollar. No es necesario calcular, digamos, cuánto se tuerce ese cable. No es nuestro asunto. No le podríamos dar una aplicación a eso como tal. No podríamos. Eh, pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Como ya hemos dicho, la carga en movimiento, a ver, esto es una carga en movimiento. Vamos a colocarlo por acá. Ya. Entonces, ahorita solamente es una partícula elemental. Si nosotros tomamos muchas partículas elementales atravesando cierta área, estamos hablando de corriente eléctrica. Entonces, fíjense, la fuerza magnética es proporcional a la carga. Ahí está. Pero la velocidad es, digámoslo así, el cambio en la posición que le vamos a llamar L a través del tiempo. Y obviamente un diferencial de longitud, ¿no? O sea, estamos hablando de aquí hasta aquí hay un pequeño diferencial. ¿Ya? Entonces, si hay un pequeño diferencial a través de un cable largo, pues estamos hablando de un diferencial de fuerza también. Entonces tendríamos la carga por diferencial respecto del tiempo. Ahí está. Ahora, el campo es constante, entonces esta derivada no tendría por qué afectar al campo. Y la longitud es, digámoslo así, entre comillas, es invariante con el tiempo, porque fíjense, aquí está nuestra longitud, o sea, por ahí va a circular nuestra corriente eléctrica y por ende las cargas. Fíjense que esta longitud es constante, o sea, hoy y de aquí a 10 años sigue teniendo la misma longitud. Entonces, nosotros tomamos ese elemento diferencial a una longitud L, ¿no? Diferencial de longitud, y vamos a integrar de 0 a L, así de fácil. Entonces aquí está nuestro pequeño volumen diferencial. O sea, digo volumen porque obviamente un cable tiene sección, o sea, tiene un diámetro, y nosotros podemos asumir esa pequeña diferencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Como esto es invariante en el tiempo, entonces esto aquí lo podemos sacar por aquí afuera.
Y lo que va a circular por acá, o sea, dentro de todo ese elemento diferencial, no es, digamos, una carga, sino un grupo de cargas. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Un grupo de cargas por el diferencial de tiempo. Y a todo esto, como les dije, se le llamó corriente eléctrica. La integral se realiza de 0 a L. Es decir, si no hay ningún cable, bueno, va a haber fuerza. Y cuando esté todo el cable completo, va a haber toda la fuerza completa. Y como vector, ¿no? Entonces, la fuerza magnética como vector va a ser igual a la carga eléctrica por la longitud por el campo. Y esa es otra forma ya de analizarlo desde el punto de vista del cable como tal. O sea, ¿qué tanto de cable existe? Fíjense de que eh, esa longitud, digamos acá en este experimento, esa longitud simplemente es esto de aquí, ¿no? O sea, solamente lo que se encuentra dentro del campo. Lo que está por fuera no nos interesa. Es lo único que se debería mover. Ahora se mueve porque todas las partículas están unidas, entonces tiene que sí o sí formarse este arco de acá. Entonces, bueno, ya ese es otro asunto. Lo que sí nos interesa es esto. Fíjense de que podemos relacionar la fuerza magnética a partir de una carga elemental y la fuerza magnética ya como un elemento de la corriente eléctrica, ¿no? O sea, una longitud definida y una corriente. Ojo que todo esto es constante, o sea, eh, es una magnitud, digamos, hasta cierto punto de estado. O sea, si tenemos una corriente en cierto punto, pues vamos a tener que buscar la forma de cómo identificar los campos. Bueno, hasta ahí espero que se haya entendido esta parte, porque digamos que aquí hemos asumido que el campo es generado simplemente por imanes. Ahora, a partir de estos experimentos que se hicieron, fíjense de que hemos visto que la corriente provoca algo en estos imanes. Ya hemos visto de que hay fuerzas, ¿no? De por medio, hemos visto todo eso. Ahora la cosa es que a alguien se le ocurrió por ahí pensar que si este elemento producía esto, o sea, había una fuerza a lo largo de un cable y que de por sí solo ya el cable provocaba algo, entonces a alguien se le ocurrió pensar, bueno, esto es lo mismo de hecho que se debería producir acá. O sea, eh, esto es causa y esto es efecto, digamos, una cosa así. Entonces, a alguien se le ocurrió pensar de que, de hecho, si nosotros hacíamos pasar corriente, muy aparte de que las brújulas se mueven es porque hay un campo magnético ahí de por medio. Entonces, aquí aquí aparece, digamos que lo último, un cable cualquiera, este es un cable cualquiera con una corriente constante. Y a alguien se le ocurrió decir, bueno, si yo aquí le coloco un imán y le coloco corriente, se va a mover. O sea, se va a mover el cable. Y si yo simplemente dejo ahí el cable y el cable no se mueve, entonces tendría que haber un campo magnético por alguna parte. O sea, bajo esa lógica sería. ¿Y cómo cuantificamos eso? Si toda esta es la longitud de un cable. Bueno, apareció un tipo llamado Biot-Savart y agarró y tomó el cable y un punto ahí en el espacio, punto cualquiera. Entonces tomó un elemento diferencial porque generalmente siempre se toma de esa manera, o sea, ¿cómo se dice? Siempre se busca la forma de cómo estudiar. Y la única forma de sumar elementos muy pequeños es la integral. Si fueran elementos finitos, tendríamos que hablar de sumatoria. Entonces estamos hablando de integrales acá. Entonces, esto es un diferencial de longitud. Y por lo tanto, esta magnitud de acá, la vamos a escribir con un verde. O sea, como magnitud, esto es un diferencial de longitud.
todo esto sería la longitud, ¿no? La longitud del cable. Ahora, como esto va a cambiar respecto de la posición en la que se encuentre, o sea, este vector no es el mismo que acá, entonces lo vamos a colocar como campo vectorial. Ahora, ¿qué sucede? A partir de esto y a partir del hecho de que la condición de perpendicularidad se conserva, se dice lo siguiente. A partir de ese elemento diferencial, o sea, ese elemento diferencial a una distancia que vamos a llamar R, va a existir un campo que va a ser perpendicular y le vamos a llamar B. O sea, la verdad que hablar de perpendicularidad ahorita y peor en esta generalización, pues un poco complicado graficarlo, pero ustedes ya asuman de que esto de aquí con esto, digamos que es perpendicular. De hecho, lo perpendicular sería esto con esto. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, fíjense de que si yo tomara este diferencial acá, esta longitud también varía, perdón, esta distancia también varía, y por lo tanto podemos representarlo como otro campo magnético, perdón, como otro campo vectorial. Entonces, este campo vectorial le vamos a llamar R, que va a ser la distancia entre el diferencial de campo, perdón, entre el diferencial de cable y el punto de estudio. Y obviamente, si este es un vector, este de aquí va a ser su vector direccional, o vector unitario, o versor, dependiendo de cómo lo conozca. Entonces, una vez definido todas esas cosas, nosotros, bueno, o sea, lo que habló Biot-Savart sería lo siguiente. Un diferencial de longitud me produce un diferencial de campo. Y es proporcional, la proporción es esta, es proporcional al diferencial de longitud vector R cuadrado, siguiendo la dirección, bueno, ya de hecho ahí ya está la dirección definida. O sea, ya saben de que todo esto me da otro vector, un vector perpendicular al campo. Entonces, y obviamente la integral es a lo largo de toda la longitud. Entonces, fíjense de que esa sería la forma de cuantificar el campo magnético. Y es evidente de que si la longitud aquí inicial es 0, pues estamos hablando de una partícula estática, pues no va a haber campo. Y a lo largo de toda la longitud, pues ya tendríamos que identificar cómo se comporta este vector de aquí. Como dato en general sería, por ejemplo, que esta longitud de acá, o sea, de hecho sería una integral de línea y por tanto tendríamos que asignar un parámetro y por tanto tendríamos que asignar otras variables. Un poco complicado viendo desde el punto de vista matemático. Esto es simplemente una generalización. Entonces, ¿cuál es el caso especial? Por ejemplo, ¿cuál sería el caso especial? El caso especial es simple. En lugar de tener un cable así todo chueco, ponemos un cable todo recto y decimos que es un cable infinito. Y bueno, infinitamente largo. Entonces es fácil ya calcular de aquí a acá. Fíjense porque no importa, digamos, a qué distancia querramos calcular el campo magnético que produce esto. Yo sé que siempre va a ser fácil de calcular porque es perpendicular. Ahora, si nosotros tuviéramos un segmento de todo esto, digamos que esto es finito, entonces tendríamos que hacer todo el análisis diferencial. No creo que nos dé tiempo ahora para hacer esta ecuación, un poco largo, pero de todas formas, yo creo que a estas alturas ustedes ya tendrían que saber cómo asignar estas variables, cómo asignarles valor a esas variables. A ver, son las 8. Ya vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Digamos que aquí tenemos nuestro cable. Digamos que querramos calcular aquí el campo magnético. Obviamente este es un cable pequeño, es un cable finito. A ver, vamos a decir que de aquí a acá vale A, de aquí a acá vale B, de aquí a acá vale C. Y digamos que la corriente eléctrica se dirige en esa dirección.
Este, bueno, vamos a calcular, bueno, vamos a hallar una ecuación para definir todo esto. No, creo que les voy a dejar directamente la ecuación para no perder mucho tiempo. Ya a ver, fíjense en estas características. Aquí tenemos un segmento, ya tenemos una dirección, lo vamos a colocar aquí afuera para que se distinga. Ya tenemos una dirección en la que se mueve la corriente y tenemos más o menos una ubicación de dónde está nuestro punto a calcular. Bueno, el campo aquí, una vez que realicen todas las integrales y demás cosas, les va a salir más o menos como esto. 4pi c, aquí la corriente, coseno de alfa más coseno de beta. Y obviamente la dirección del campo va a ser la dirección que ustedes le asignan a través de este concepto de acá. Porque lo que se asume es que cada uno de estos va a ser un campo generado. O sea, ya, similar al de las brújulas, entonces va a ser un campo generado. Entonces, esta sería la fórmula que tiene. Fíjense de que es muy fácil calcular, o sea, fíjense que acá tenemos la corriente, ya está, ya es dato. C es la distancia perpendicular entre el cable y el punto. Coseno de alfa es, bueno, ustedes ya saben, digamos que lo partimos en dos porciones, la primera y la segunda, entonces el ángulo de aquí sería alfa, el ángulo de acá sería beta. Fíjense que estamos hablando en este sentido, entonces es fácil identificar. Si hablamos de cables infinitamente largos, pues podemos decir de que, de que el ángulo tiene que ser cero. O sea, para cables muy largos, alfa es igual a beta igual a cero. Entonces, coseno de alfa más coseno de beta va a dar 2, ¿no ves? O sea, estoy hablando solamente del paréntesis. Coseno de 0 es 0, coseno de 0, perdón, coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, entonces 1 más 1 es 2. Por lo tanto, el campo sería la permeabilidad por la corriente, por la distancia perpendicular, por 2. Entonces, fíjense cómo queda la fórmula. 2pi por 3. Listo. Y probablemente esa es la ecuación que tengan ustedes para cuantificar el campo magnético en ese punto. Y ojo que no es solamente, digamos, este punto como tal, sino que es un punto alrededor, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa así. Este es el cable. Este es el cable, digamos que la corriente sale. Entonces estaríamos hablando de cualquier punto acá. Digamos que este sea C. Entonces, en cualquier punto alrededor me va a dar ese campo magnético. Bueno, para no alargarnos mucho, yo creo que hasta ahí va a ser el avance por hoy. La siguiente clase voy a mostrarles simplemente aspectos constructivos, explicar algunos detalles acerca de los bobinados y demás cosas. Sí, eso va a tener que ser. Y ya para en una siguiente clase, si es que alcanza el tiempo, pues ya estaríamos viendo lo que es la ley de Faraday, la ley de Lenz, que en realidad no es la gran cosa. Y probablemente se les explique cuando les esté explicando las bobinas. Así Auxiliar, que ¿lo puede volver a mostrar esa parte para los cables muy largos? ahí está. Gracias. Ya. Bueno, ¿alguna duda que tengan de todo esto? Bueno. De acuerdo. Para ir acabando con hoy, un segundo. Para ir acabando con lo de hoy, les voy a dar algunas cosas antes para que presenten en su informe. El informe va a ser un resumen, se dijo acá. Algunas gráficas de acá no son tan necesarias, de hecho son, digamos,
redundante, pues, así que trato de reescribirla. Así que va a depender de ustedes las gráficas. Segundo, saben bien que en el marco teórico yo les pido ciertas cosas que investiguen. Lo que les voy a pedir que investiguen para este marco teórico es la permeabilidad magnética en materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. O sea, necesito el material y su valor, ¿no? Nada más. Y luego quiero que hagan la deducción de dónde salió la fórmula que les mandé, que les di. Es decir, que ustedes hagan la integral ahí, que ustedes la resuelvan. Eso sería para su informe de hoy. Obviamente, conclusiones, como saben bien, las conclusiones nada más, o sea, el objetivo era conocer y se conoció. O sea, así de simple. No estamos hablando, no estamos haciendo experimentación como tal, esto es teórico. Así que la conclusión es simplemente la afirmación del objetivo. En esquema, pues, obviamente no hay nada. Las investigaciones ya están ahí. Bueno, la investigación es esa, que es simplemente averiguar el material. No necesito que me escriban la historia del material o composición como tal, no, solo necesito la permeabilidad. Y, denme un segundo. Sí, solo eso. Porque el averiguar sobre, digamos, las personas como que no es muy necesario. O sea, bueno, no necesitan saber quién es Orestes, digamos, no es necesario, solo es necesario saber qué hizo, ¿no? Y él fue el que jugó con brújulas y corrientes, no hay mucho más que añadir. Y de hecho que casi la mayoría de estos personajes, como Faraday, como Lenz, como, ¿cómo se llama este otro tipo? Como Hertz y algunos otros que estudiaron un poco esto, que no fue que estudiaron, sino que experimentaron, fue más experimentación. El único que presentó bases teóricas fue Maxwell, pero no vamos a meter Maxwell acá, porque eso ya es un estudio demasiado avanzado. Así que no es necesario que me investiguen personajes, no es necesario que me investiguen mucho, solo los valores y que deduzcan la ecuación que les di. Nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno. Auxiliar, una consulta. Después de lo que Vamos terminamos a de presentar dígame. hasta el día miércoles, este laboratorio, ¿cuántos laboratorios más avanzaríamos con usted? Es que la ingeniera ya nos dijo que de este lunes que viene ya estaríamos dando nuestro examen final y como va a ser presencial. Voy a Hola. coordinar con la ingeniera y les aviso. Simple. Si la ingeniera dice que, digámoslo así, si la ingeniera me dice que ya acabó y me pide notas, hasta aquí sería todo, ¿no? Básicamente eso. Es fácil de... Voy a hablar primero con ella. Voy a preguntarle hasta dónde. En realidad ella me va a decir cuándo, o sea, ella siempre me va a pedir las notas, ¿no? O sea, me va a decir hasta tal día necesito las notas y yo ya veo, siempre se manejó así. Y de hecho en física 1 y física 2 también tenían que haber manejado así, no es algo difícil. O sea, si el avance se acaba, pues se acaba el laboratorio. Hay mucho donde pelarle. Así que no tenga miedo por eso. ¿Alguna otra duda? A ver, vamos a tomar lista. Álvarez Kevin. Ya, no está. Arevilca, Leonel. Ya. Valderrama Josué. Presente. Sí, escucha. Ya, Valderrama José, presente. Perfecto. Burgoa Reni. Ya. Calle José. Ya. Cayo Eben. Presente. Cruz Grover. Presente. ¿Usted es Cruz Grover? Sí. A ver, jóvenes, por favor. Celeridad. Presente. A ver, ¿quién fue el que? A ver. Cayo Eben, presente.
Presente. Ya, perfecto. Cruz Grover. Presente. Ya no está Cruz Grover. No, acá estoy Gatica, presente. pero Presente, hombre. dije. Gatica Víctor. Presente. A ver, joven, a presente. ver. Estén atentos, muchachos. Esto no es una pregunta de examen. A ver, estoy con... A ver, silencio. Me quedé en Cruz Grover. Sí, ¿Está ahí o no? presente. Sí, presente acá. Cruz Grover. Sí, presente. Diga Gatica Víctor. Presente. Presente. Gómez Brandon. Gómez Brandon. ¿Este es Gómez Brandon? Gómez Brandon ya faltó. Mercado Freddy. Presente. Montaño María. Presente. Ojeda Sharaí. Presente. Paco Alex. Caramba, a ver. Pérez Jonathan. Pérez Simón. Presente. Aquí, Simón Pérez. Pinaya. ¿Quién dijo presente? Carla Pérez. Díaz. Ríos Weimar. Presente. Ríos Weimar. Aquí, auxiliar presente. Rojas Cris. De Rojas Presente. Cris, ¿no? Presente. Rojas Cris, presente. Perfecto. Ya, a ver, alto. Dije Rojas Cris. Presente. Por eso soy yo. ¿Está ahí? ¿Usted es Rojas Cris? Presente. Perfecto. Ya, ahora Sí, sí. sí. Rosas Renzo. Presente. A ver. ¿Usted quién es? Rosas. Rojas Cris. Presente. Ya, el que me habló ahorita es Renzo Rosas. Sí, Rosas. Ya, perfecto. Yo soy Rojas Rosas Cris. Renzo. Sandoval Rodrigo. Sí, está bien. Usted, Sandoval Rodrigo. Ya no está. Taco Allison. Presente. Perfecto. José Talamás. Me parece que no está. María Tancara. Presente. Tancara María. No Sí. está. Allá. Valdés Miley. Ya. Y ahí acaba. Bueno. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Les voy a dejar habilitado el Classroom hasta la tarde más o menos. Bueno. Dame un segundo. Perfecto.